¿En el mundo acaso he hecho algún favor o bien? ¿Le he hecho sentir que es bueno vivir? Los santos de los últimos días tenemos el deber de invitarte a venir y ver lo que nuestra iglesia puede añadir a lo bueno que ya tienes. Sé bienvenido a Ven, Síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras, con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Líderes populares, política y guerras. Alma se estrena como líder eclesiástico, así como líder del pueblo, enfrentando problemas enormes. Las advertencias que profetas anteriormente les habían compartido al pueblo nefita ahora se veían reales y palpables. Un recordatorio de que en medio de los conflictos más crudos y desesperanzadores, todos podemos seguir adelante con firmeza en Cristo y como alma sin que nos falte el Espíritu del Señor. Bienvenidos a este episodio número 23. Fueron firmes e inamovibles y empezamos con alma por fin. Empezamos con alma por fin, no sin antes terminar con Mosía. Así es. Creo que de esta lección, Eduardo, podemos encontrar un enfoque práctico de las Escrituras para nuestra vida. Para cuando nosotros estemos estudiando este capítulo aquí en México, habrán pasado ya las elecciones presidenciales y pues por fin se va a acabar ya todo este movimiento político y social que existe, ¿no? Y pues que gane quien el pueblo haya elegido. Pero es muy interesante cómo en estos capítulos del Libro de Mormón ya empiezan los conflictos políticos, los conflictos por quién va a liderar. Recordemos un poquito que ya es un pueblo grande, ya es un pueblo en donde las personas ya tienen diferentes ideologías políticas y sociales y la religión juega un papel muy importante dentro de todo esto. Mosía es el rey, él toma las decisiones sociales y políticas. Alma padre, es el líder espiritual. En la lección pasada veíamos cómo se tiraban la bolita unos con otros para tomar la decisión, sentando las bases de todo pueblo que está creciendo. Entonces, cuando uno lee el capítulo 29 de Mosía y los primeros capítulos de Alma, yo creo que lo primero que se me vino a mí a la mente, y probablemente a muchos de nosotros, es qué cosas no debemos de hacer, ¿verdad? Ahorita mientras desarrollemos la historia y la lección esta, vamos a ver que hubo gente ambiciosa por el poder, que se ponían leyes y querían tumbarlas. Pero del principio de la historia, Eduardo, podemos aprender algo muy interesante. Puedo ser una influencia positiva para mi comunidad. Así es, y realmente, como hablabas tú ahorita, ¿no? Vamos a ver el enfoque práctico, cómo puedo yo bajar esta enseñanza a mi día a día. Y todo comienza, Adrián, viendo de que el rey Mosía propone abolir la monarquía, ¿no? Así es, él primeramente, antes de querer abolirla, primero él dice que su hijo debe de ser rey. Pero no solamente lo impone por su voluntad, sino que manda a preguntar al pueblo quién desea que sea rey. Y el pueblo saca, votan y dicen que quieren que su hijo mayor quieren que sea. Entonces, cuando le toca aceptar el cargo al hijo mayor, dice que él no quiere, que él prefiere muchas gracias, ahorita no. Y eventualmente así sucede con los demás candidatos, por así decirlo. Mosía tienen cosas más importantes que hacer que vamos a ver más adelante. Ahorita no, muchas gracias. Tengo cosas más importantes que ser rey. Qué padre, ¿no? Qué madurez. Entonces Mosía llega a la conclusión, y yo estoy seguro que después de oración y de ayuno y de una meditación profunda, de que no debe de haber más reyes. ¿Por qué? Bueno, porque menciona la lección, dice: si tuvieseis por reyes a hombres que hicieran lo que mi padre Benjamín hizo por este pueblo, os digo que si tal fuere siempre el caso, entonces convendría que siempre tuviésemos reyes
para que nos gobernaran. Es decir, Mosías no está condenando la posición de rey, ¿ok? Pero en el versículo 16 dice, ahora bien, si os digo que por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues he aquí, cuánta iniquidad un rey malo puede hacer cometer. Sí, cuán grande destrucción. Recordemos que Mosías venía de conocer las barbaridades que el rey Noé había realizado. Mosías y Noé nunca interactuaron, pero le tocó a Mosías recibir un pueblo dolido, gobernado ahora por Limi, que sufrió a causa de las decisiones de un rey malo. Entonces todo esto le sirvió a él para llegar a la inspiración necesaria de que es mejor poner jueces, ¿ok? Que puedan entre varios tomar las decisiones políticas, ¿ok? Decía por ahí un presidente destaca que qué importante es, Eduardo, que nosotros como miembros de la iglesia también nos involucremos en la vida política, que busquemos de alguna manera cargos en donde podamos ser una influencia positiva y buscar cambios dentro de nuestra ley o apoyar aquellas leyes que beneficien a la sociedad desde el punto de vista doctrinal que nosotros conocemos. Así es, y esto lo hemos visto incluso con algunos líderes. El presidente Benson era el secretario de Agricultura en un tiempo. Así es. Y varios otros... El de Oaks fue juez. Fue juez. Varios otros líderes han hecho esto y nos muestran de que realmente sí, tú puedes causar un buen impacto en las personas siendo honesto, tratando de aplicar los principios cristianos. Algo que a veces decimos, no, la política, eso no es lo mío, hay mucha corrupción o cosas así, ¿no? Cuando podríamos nosotros hacer una gran diferencia para que no sea así, ¿no? Lamentablemente, en muchos de nuestros países asociamos la política como algo deshonesto, algo malo, y tenemos la tendencia a pensar que si una persona ostenta un cargo público o de gobierno es porque únicamente quiere su beneficio. Y esto debe de cambiar, Eduardo. Por eso, como miembros de la iglesia, debemos de ser activos en todo esto que es política, todo esto que son leyes, porque eventualmente esas leyes van a regir nuestra vida. Y ahorita en esta lección vamos a ver las consecuencias, no solamente terrenales, sino eternas, de tener gobernantes malos y tomar uno la decisión de seguir este tipo de leyes, porque siempre podemos tener la opción de decidir nosotros, ¿no? Entonces, vale la pena también preguntarnos, ¿qué tanto puede afectar mi día a día si tengo gobernantes que son líderes inicuos? ¿Afectará, Eduardo, mi día a día? Claro que sí. A veces es muy tentador decir, a mí no me interesa la política y nos hacemos de la vista gorda, volteamos por otro lado, ¿no? Pero realmente nadie dice que tenemos que ser opinólogos ni expertos, ¿no? Pero sí tenemos que estar al tanto porque las decisiones que un líder, como vimos con el caso del rey Noé, y aquí, por cierto, si cambiamos la palabra rey por gobernante, es lo mismo, ¿no? Las decisiones que toman afectan todo lo que hacemos, porque hablaba acerca de la libertad religiosa. Últimamente he mencionado mucho este tema, pero es algo que viene sobre todo en estos capítulos. Imagínate perder derechos de reunirte libremente. Imagínate que se formulen leyes que van en contra de lo que es correcto, que eso ya lo vemos incluso. Uh-huh. Y imagínate vivir bajo un estado donde no puedas tener las libertades de hacer, de pensar, de decir. Es algo que te afecta. Yo he platicado con líderes de la iglesia que están en otros países y ellos mencionan cómo la gente está limitada y cómo les afecta hasta para comer. Claro. Te quiero compartir una experiencia, Eduardo, de esto. Cuando yo estaba cruzando mi último año de universidad, el carro que yo manejaba se descompuso el motor. Entonces, por un pequeño tiempo, yo tuve que comprar una moto. Andaba ahí en una motito, de esas italianas. Y entonces... Vespa.
una Vespa. Entonces, en mi familia, mi papá y mi abuelo, ellos conducen motos. Y la primera regla que tienen ellos es, ¿te vas a subir una moto? Te pones casco. Casualmente, en el lugar donde yo me encontraba estudiando, había una ley, o hay una ley que dice que si no tienes una motocicleta de cierto cilindraje, puedes evitar el uso del casco. Entonces, pues yo me compré mi moto, me compré mi casco, y cuando me enteré que por ley no necesitaba usar casco, lo guardé abajo del asiento. Y pasaron solamente un par de días cuando me vio mi papá que andaba sin casco y me dijo, ponte el casco. Yo, pero es que la ley me permite andar sin casco. Y le dije, entonces él me contestó, sí, pero la partida de cabeza no te la va a curar la ley, me dice. Entonces, si bien la ley te permite no usar el casco, tu sentido común te debe decir que sí lo uses. Entonces, no estoy diciendo que... No porque sea legal está bien, ¿no? No porque sea legal está bien. No estoy diciendo que está mal la ley ni que la tienen que modificar. Pero sí es una de las maneras en que yo aprendí que las leyes y los gobernantes pueden tener una influencia positiva o negativa dentro de mi vida, apegándome a las leyes. Y curiosamente nos apegamos a las leyes de una manera muy exacta cuando nos conviene a nuestra comodidad. Digo, usar un casco a 40 grados, pues no es... Acá en Sonora. No es... Bueno, no vivía en Sonora, pero de todas maneras en cualquier lugar no es lo más cómodo. Entonces, ¿qué era más cómodo? La ley me lo permite, lo realizo. Así es. Y bueno, uno de los problemas que yo me imagino que preveía el rey Mosía es cuando tienes una persona que es un rey, por ejemplo, tú eres rey hasta que te mueras o haya un golpe de estado, ¿no? Entonces, hasta que te mueras o hasta que te maten. O hasta que te maten, exactamente. Entonces, yo creo que a través de la historia hemos visto que este modelo es muy difícil que funcione con lo que decía él, ¿no? Si él decía, pues si todos fueran como mi papá, pues era un garbanzo de libro, ¿no? Porque ¿cuántos te encuentras realmente así? Entonces, más adelante incluso menciona en el versículo 21, dice, y aquí os digo que no podéis destronar a un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Pues he aquí tiene sus cómplices en iniquidad y conserva sus guardias alrededor de él y deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él y huella con sus pies los mandamientos de Dios. ¿Qué tan difícil es cuando tenemos a un personaje que lleva toda la vida gobernando el país, removerlo de ahí? A veces es casi imposible, ¿no? En Latinoamérica, Eduardo, a través de la historia, en las décadas de los 70s, 80s, 90s, hemos visto cómo hay personas que se aferran al poder y cómo las sociedades se ven lastimadas por esto y cómo proféticamente se cumple el versículo 21 que dice que no podéis destronar a un rey inicuo o un gobernante inicuo que se perpetúa en el poder, sino mediante mucha contención y derramamiento de mucha sangre. Es cuestión de que estudiemos la historia de los pueblos de Centroamérica y Sudamérica y de las islas. Y nos vamos a dar cuenta que le podemos poner nombre y apellido. Y qué importante es que nos demos a la tarea de que no existe un rey, no existe un gobernante o algún partido que se perpetúe dentro del poder a través del tiempo. Porque, como dice aquí, va a ser muy difícil y va a causar mucho llanto y mucho dolor, ¿no? Así es. Y aquí la pregunta entonces sería, ¿cómo puedo ser yo una influencia para bien en mi comunidad? Bueno, el Elder Oaks nos da una instrucción importante en la que podemos ser una buena influencia en términos políticos. Elder Oaks fue un juez de la Suprema Corte de Justicia allá en los Estados Unidos y es un hombre que siempre nos está enseñando las cosas de Dios junto con las cosas de las leyes de este mundo. Y él dice, esto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se hace con la fuerza de la ley. Significa que obedecemos las leyes actuales y nos valemos de los medios pacíficos para modificarla. También significa que aceptamos la forma pacífica los resultados de las elecciones. No participamos en actos violentos.
amenazados por las personas decepcionadas con el resultado. En una sociedad democrática siempre tenemos la oportunidad y el deber de persistir pacíficamente hasta las próximas elecciones. Yo quiero resaltar aquí algunas palabras, Eduardo. En una sociedad democrática. Y siempre tendremos la oportunidad y deber. Es nuestra responsabilidad el participar activamente con nuestro voto. Porque no se vale que después de las elecciones, de que los demás se encargaron de elegir al gobernador, yo diga, no estoy de acuerdo. Si no vota, no se queje. ¿Okay? Esa debería de ser la ley. Y curiosamente, cuando hablamos de gobernador, de gobiernos o de líderes que se tratan de perpetuar en el poder, pensamos en Latinoamérica, pero hace un par de años hubo un incidente también en Estados Unidos en donde el presidente trató de perpetuarse, pero no fue a través de algo pacífico. Se armaron algunos disturbios. Entonces no estamos tan alejados, o sea, de que esto pueda pasar. Inclusive en cada uno de nuestros países yo estoy seguro que a través de las elecciones, cada vez que hay elecciones, hay de dos. O el que pierde lo acepta muy bien o normalmente no lo acepta y hay disturbios, hay ocupaciones de plazas y muchas cosas. Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo ha actuado ese candidato? Nos puede decir cómo hubiera sido su gobierno. Y el hecho de elegir en ocasiones se siente como, pues voy a elegir el menos peor, ¿no? Pero realmente el Elder Oaks también menciona algo que me encanta y dice, no significa que vamos a estar de acuerdo con todo lo que esa plataforma ofrece, ¿no? Y no debemos de tampoco emitir juicio contra alguien por estar a favor de tal o cual partido o gobernante, ¿no? Y eso a veces es complicado porque en estos temas es muy apasionante, ¿no? Normalmente. Sí, y caemos en el error de defender a un candidato o una ideología que si analizáramos los puntos nos diéramos cuenta que no nos representa tal cual, pero nos gusta la canción, nos gustan los colores o tenemos intereses porque a lo mejor vamos a agarrar chamba o es amigo de y defendemos. O me cae mal el otro. O me cae mal el otro o nomás por estar dando lata. Pero yo creo que aquí podría ser una invitación a todas aquellas personas que nos gusta ser activos en las redes sociales a recordar que las elecciones van a pasar y las amistades ahí van a estar. Entonces es importante ser prudentes también, ¿no? Claro, defender nuestras creencias, pero hacerlo con amor. Y aquí vamos a ver más adelante precisamente un personaje hablando de defender las creencias que nos muestra cómo es que no se hacen las cosas, ¿no? Y hay 4 palabras que trajeron muchos problemas tanto al pueblo como a la iglesia y es versículo 15 cuando dice y se llamaba Neor. Y Neor es un personaje popular, es una persona, yo me imagino que tenía... Alta y fornida, dice los versículos. Alguien muy bueno para hablar, es que te caen muy bien. Y traía algunas ideas. Guapo el muchacho. De seguro, yo sé que me estás describiendo a mí, pero estamos hablando de Neor, hay que enfocarnos. Y él enseñaba esa clásica estrategia que utiliza Satanás. Enseñar verdades mezcladas con las escrituras. Pero ahí hay un aderezo especial que es un veneno, que son las supercherías sacerdotales. Si recordamos en 2 de Nefi 26, hace 400 años, Nefi hablaba de este concepto. Y yo creo que a lo mejor a muchos les pasó de noche hasta que llegó. Vamos a ver un poquito en qué consiste esto. Adrián, si nos puedes leer el 3 y el 4, por favor. Claro que sí. Dice el versículo 3. Y había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debería hacerse popular y que no debería de trabajar con sus manos, sino que el pueblo debería de sostenerlos. Y entre paréntesis, todo lo que el rey Benjamín había dicho que no debía de pasar. ¿Okay? Y versículo 4 dice, y también testificaba al pueblo
que todo el género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, a fin de que todos los hombres tendrían vida eterna. Pues oye, bien padre, ¿no? O sea, cuando tú te pones a pensar, pues no tengo que hacer nada. Suena muy bien. Y Eduardo, puedo entender a los nefitas que se dejaron llevar por esas palabras. ¿A quién no le gusta que le justifiquen sus errores? Sobre todo si ya los estás cometiendo. Entonces, las palabras de Neor sonaban atractivas y muy, muy fáciles de llevar. Pues si no voy a ser juzgado, si Dios, que es mi padre, me creó y todo padre quiere lo mejor para sus hijos, pues me va a regresar con él. Dios es amor, después de todo. Dios es amor. Pero qué curioso que sí le permitían la idea de que lo mantuvieran y que todo sacerdote debería de ser mantenido. Entonces, aquí nuevamente, ¿por qué estoy apoyando a tal partido, a tal candidato? Porque un amigo va a conseguir trabajo, porque me van a colocar a mí, porque un amigo mío también es sacerdote y lo van a mantener, o a mi papá, o a mi hermano, o yo quiero ser sacerdote y quiero que me mantenga la iglesia. Entonces, debemos de tener cuidado con lo que nos están platicando, ¿no? Y también aplica mucho a las corrientes filosóficas modernas, ¿no? Que también hay personas que exponen sus puntos y a lo mejor no lo mantengo, pero sí consumo o sí compro los libros o las cosas que esa organización, persona, grupo vende, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que Neor es tan popular es porque nos dice lo que queremos oír. Y yo he visto esa tendencia de decir, la iglesia es muy duro lo que pide, es demasiado. Yo me acuerdo de conocer a un joven que dijo, es imposible vivir la ley de castidad. Es mentira, dice. No creo que nadie pueda vivirla. Y él estaba aferrado de que no existía, que no era real. Pero todos los demás le decían, hey. Está difícil. Hey. Pero fíjate, hay una cita del Elder Holland que me encanta. Y esta la da él y dice, hablando acerca de que queremos normalmente que Dios se acomode a mí. Queremos que Él baje los estándares porque a mí se me hace difícil, ¿no? Y dice él, tristemente, mis jóvenes amigos, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quiere que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo no zarandeen la barca, sino que ni siquiera la muevan. Dioses que nos den una palmadita en la cabeza, que nos hagan reír y luego nos digan que salgamos a jugar y a recoger flores por el campo. Ni qué hablar de que el hombre esté creando a Dios a su propia imagen. Y a veces, y esta parece ser la ironía más grande de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como alguien que es ese tipo de Dios cómodo. El discipulado es todo menos cómodo, Adrián. Tenemos que tener cuidado, Eduardo, de poder reconocer a los neores modernos y poder ver cuando nosotros los estamos siguiendo por comodidad. ¿Okay? Es muy importante también entender que muchas veces esta comodidad no la tenemos, pero la queremos llegar a tener. Y estos líderes nos la prometen. Entonces, esto incita el corazón de las personas y es una característica de una persona que se quiere perpetuar en el poder. Se aprovecha de un momento en donde a lo mejor las cosas no están saliendo bien en el país y divide al país con sus opiniones o divide al pueblo y se va de un extremo al otro. ¿Okay? Entonces, esa es una de las maneras de poder reconocer a los neores modernos. Exacto. Ya que le quede el chaleco que se lo pongan. No, claro, claro. A mí lo que me gusta en el versículo 7 es cuando este Neor tiene un encuentro con Gedeón, que es aquel personaje, era un héroe local, ahí se me figura. Era una calle que se llamaba calle Gedeón, ¿no? Plaza Gedeón, ahí de seguro, ahí en el centro de
la ciudad. De Zarahemla. Y él decía, y dice ahí el versículo 7, que cuando ellos están discutiendo, bueno, él discute, Nehor con él, dice que el hombre lo resistió amonestando con las palabras de Dios. Y al final, esa es la única manera que tenemos para poder reconocer a los Nehores modernos. Más adelante ahí mismo, en ese intercambio, Gedeón lleno de cólera, Nehor lleno de cólera mata a Gedeón. Y entonces es sentenciado a muerte, ¿no? Pero curiosamente no muere ahí la idea de la filosofía de Nehor. De hecho, se funda una iglesia y más adelante vamos a ver a personajes prominentes en el libro Mormón que están salpicados o más bien empapados de la doctrina de Nehor. Así es. Pues mira, precisamente esto que estamos viendo, dentro de esta iglesia de Nehor, la orden de los Nehores. La orden de los Nehores, surge un personaje que causa mucho dolor al pueblo nefita y es Amlici. ¿Okay? Y entonces Amlici era un personaje que 5 años después de que se abolió la monarquía, él intenta hacerse rey. Él dice, señores, aquí debe de haber rey. Y él fue un líder popular que incitaba a la violencia. Un hombre que causó mucha mortandad entre el pueblo porque él quería ser rey. Quería ser rey para disfrutar de todo aquello que se quería prevenir al pueblo. Entonces dice el versículo 4, por tanto, si Amlici llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. Y sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlici, en grupos separados, ocasionando muchas disputas y grandes contenciones entre unos con otros. Nada parecido a la actualidad. La polarización es el manual de Satanás. Es lo que menciona el Salvador cuando viene aquí en 3 Nefi 11, que básicamente no debe haber contención y es lo que más se promueve, ¿no? Así es. Entonces, supongo yo que en su momento Amlici estuvo de acuerdo en que se llevara a cabo una votación, porque la ley decía no va a haber rey. Entonces llega él como un candidato y debió haber habido una elección. El pueblo votó y votó porque no hubiera un rey y que no fuera él. Entonces, en ese momento él desconoce la institución y desconoce el resultado y dice que al ser rechazado, Amlici incita a sus seguidores a hacerles la guerra a su propia gente. O sea, nefitas contra nefitas, peleando porque no ganaron una elección o no lograron su propósito. Es lo que decía el de Rox ahorita, ¿no? Todo lo contrario también. Incluso había pactado con los lamanitas, o sea, los enemigos de los nefitas, previo a si era rey o no, a atacar la tierra de los nefitas. Y Alma lo enfrenta cara a cara. Aquí vemos que Alma, además de ser un juez y además de ser... era una navaja suiza de Alma, pues al parecer era bueno con la espada también, porque nos cuenta la historia de que en este enfrentamiento, cuando estuvieron los del pueblo de Nehor y vinieron los lamanitas, pues Alma peleó espada contra espada y logra derrotarlo, pues lo mata a Amlici, y posteriormente pelea también contra el rey de los lamanitas. No logran herirse de muerte. Y eventualmente sale y se va. Y cruzan el río y salen corriendo. Y si les gustan las películas de guerras y de espadas, hay que leer estos capítulos. Les va a encantar, Alma. Son muy emocionantes, ¿no? Y entonces, me gusta mucho ver cómo... Bueno, antes de que se mataran, ¿no? Versículo 13 y 14 de este capítulo menciona la estructura, la organización que Alma tiene para poder ir a la guerra. Y también es impresionante cómo una estructura muy parecida también es formada por Amlici. Entonces, una buena organización o un buen manejo de personas no significa que tengamos
la verdad. Es otra característica. Podemos decir, mira, está muy bien organizado, entonces es buen líder. No, una buena organización sí es una característica de un buen líder, pero no necesariamente que nos va a llevar a lo bueno. ¿Ok? Entonces, Eduardo, ¿qué te enseña esta experiencia que tuvieron acerca del liderazgo o la diferencia de liderazgo que hay entre Alma y Amlici? Fíjate que me gusta cuando lo que mencionas, porque dice él que Alma tenía capitanes y a mí se me figura orden, disciplina, pero Amlici nombra jefes, ¿no? Entonces, la característica de Amlici es forzar. No me importa lo que tenga que pasar, yo voy a lograr esto. O sea, no me importa que tengo que aplastar, o como dice el Lord Farquaad, ¿no? Los que tengan que sacrificarse, estoy dispuesto a aceptar su sacrificio, ¿no? Mientras que Alma, él ora, él junta a su pueblo y lo hace de una manera con el Señor. Entonces, ¿qué te dice cuando alguien no tiene escrúpulos? Pues es que es capaz de lo que sea, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Y debemos entonces de pensar en nuestro liderazgo también personal. ¿Estoy forzando o estoy animando? Esta persona a la que quiero apoyar, ¿está dispuesto a lo que sea? ¿O realmente es una persona que tiene principios, ¿no? Dentro de lo que podamos conocer, ¿no? Y cabe mencionar aquí que muchas veces estos malos líderes que llegan al poder pueden imponernos a las fuerzas sus decisiones, pero eso perdería popularidad entre el pueblo. Entonces, una de las cosas que nos advierte el libro de Mormón es que estos líderes cambian las leyes de tal manera que pueden perpetuarse en el poder. Y no estoy hablando solamente de una persona, sino de un partido, de una ideología. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en las cualidades de los líderes que vamos a elegir. Y aquí hay una reflexión. He escuchado a muchas personas en estas elecciones decir, bueno, es que de todos los malos, pues ya no sé ni a quién irle. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa situación? ¿Estamos desde las trincheras quejándonos o estamos participando activamente para formar líderes o proponiéndonos nosotros mismos para formar líderes? Si no te gusta lo que hay, pues propone algo nuevo. Y a mí me gusta esto que mencionas, me encanta porque casi siempre estamos a la espera de que alguien venga a hacer algo. Me gusta mucho en la novela de Duna, ¿no? La muy famosa de ciencia ficción, y dice un personaje, lo peor que le puede pasar a tu pueblo es que tenga que depender de un héroe. Y lo vemos con el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías político, ¿no? Un guerrero. Y a veces todos esperamos ese gran caudillo que nos va a rescatar, pero la realidad es de que yo, como dices tú, desde mi trinchera, tengo que hacer mi parte, tengo que ser un mejor ciudadano, y eso es lo que va eventualmente a lograr el cambio, ¿no? Ahora, bueno, a veces me hace difícil, Adrián, a veces ver todo lo que ellos pasaban y ver cómo la gente se comportaba de todas maneras así, ¿no? Porque después de todas estas pruebas empiezan a haber muchos problemas dentro de la misma iglesia. Es una guerra civil dentro de una guerra civil, ¿no? Porque la misma iniquidad en la iglesia fue un gran tropiezo para otros. Dice en el capítulo 4, el versículo 8, que los líderes, dice, vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos, otra vez, y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, a despreciarse, dice, unos a otros, y a perseguir otra vez. Y así, dice, en este año del gobierno octavo año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Había envidias, conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún más de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo, Adrián, ser una piedra de tropiezo en mi barrio o en mi rama? ¿Cómo puedo evitar caer en eso? Tenemos la tendencia a creer, Eduardo, que las personas que vamos a la iglesia somos personas perfectas. De hecho, el comentario más común que puede haber para una persona que no es miembro de la iglesia, que su familia no es miembro de la iglesia, es, oye, ¿y para qué vas a la iglesia si fulanito hace esto, si fulanito hace aquello? Y a la iglesia vamos
los que queremos ser sanados. Al hospital van los enfermos, a la iglesia vamos los pecadores. No es un museo de santos. No es somos santos de los últimos días, pero no santos porque seamos perfectos. Entonces, lo primero que hay que entender es que sí, en la iglesia va a haber contenciones, va a haber personas muy fieles, muy obedientes, que son dignos de seguir su ejemplo, pero también va a haber personas orgullosas, personas que quieran hacer su voluntad, que critican a los líderes. Y no por eso los vamos a desechar de la iglesia. Probablemente tengan que superar esa situación en su vida y cambiarlo. Hay ¿no? algo atrás normalmente de por qué están heridos y por qué actúan así, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos que aceptar. Que en la iglesia no somos perfectos. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer cuando nosotros somos los que estamos viviendo ese ciclo del orgullo. ¿Qué es lo que está pasando aquí con este pueblo? Okay, viene la guerra civil que hubo con Amlisi. Se portan bien 3-4 años. Prosperan porque el Señor los bendice. Y empiezan otra vez a caer en el ciclo del orgullo. Y nada más quiero dejar algo aquí. Nos brincamos al contexto. En este momento de la vida política y religiosa, Mosía ya pues quiso poner jueces y murió Mosía, murió Alma papá, y entonces Alma hijo, ahora sí, él es líder político porque es el juez superior. Correcto. Pero también es el sumo sacerdote de la iglesia. Quien preside, correcto. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto que no era el único juez, era el juez principal. Pero además de eso, era el líder religioso. Entonces, yo creo que aquí podemos aprender de Alma. Necesitamos más almas hijos dentro de la iglesia. O de lo que sea. Líderes religiosos, pero que también puedan combinar esa parte de decir, yo me apunto a ser dirigente. Sí, y tomando en cuenta que ellos marcaban esa distinción, yo creo que lo aprendió de su papá, entre que no porque sea un líder religioso voy a imponer mis creencias, ¿no? Nunca fue así. Y bueno, y creo que no te contesté, pues, ¿no? Pero ¿cómo puedo evitar ser yo una piedra de tropiezo en mi barrio o en mi rama o dentro de la iglesia? Pues siendo un buen ejemplo, evitando caer en este ciclo del orgullo y poniendo prioridades en nuestra vida. Y quise recalcar que Alma hijo era ambas cosas, porque él decide, Eduardo, al ver la iniquidad de este pueblo, decide dejar su trabajo, decide renunciar a ser un juez superior para poder retener el oficio del sumo sacerdote de la iglesia y empezar a predicar. Y yo creo que vamos a poder ver en las siguientes lecciones cómo le fue. Vamos a dar un spoiler, pero va con un pueblo y le dicen, pues qué bueno que vienes, pero ya no eres juez. Entonces lo que me digas, pues no lo acepto, y lo encarcelan y casi llega hasta sufrir la muerte. Entonces, dice el versículo 19, e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicar la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, para abatir por medio de la palabra de Dios todo su orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Eduardo, ¿cuántas veces nos justificamos por no realizar nuestras responsabilidades de administración, nuestro llamamiento? Porque tenemos trabajo. ¿Dónde están nuestras prioridades? No vamos a juzgar, no pretendo juzgar las situaciones, y todas deberán ser evaluadas una por una, pero ahí en la noche, en la intimidad de uno, creo que vale la pena hacer una evaluación y un juicio propio de decir, ¿estoy cumpliendo con mi llamamiento? ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades de administración? ¿Estoy sirviendo a mi prójimo? ¿O estoy tan enfocado en mí mismo
que mi trabajo no me lo permite. Alma fue un ejemplo de poner prioridades para no ser una piedra de tropiezo y ayudar a los demás. Y yo me puse a pensar en eso, Adrián, y dije, ¿qué edad habrá tenido Alma cuando él decide ser, pues por así decirlo, un misionero mayor, ¿no? ¿Qué habrá sacrificado aparte de la cuestión del trabajo? Es volver a un trabajo de jóvenes, ¿no? O sea, tú cuando eres un joven misionero, pues hasta, ay, nos persiguió un perro, ¿no? O alguien nos hizo una cara. Pero imagínate grande, con todas las experiencias, haber vivido guerras, qué corazón y qué mentalidad tenía él de decir, no es suficiente, tengo que hacer más. Me estorba esto, el trabajo, porque me quita el tiempo de poder ayudar a más personas. Y la pregunta es, ¿por qué él no se queda satisfecho con todo lo que había hecho? Si sacamos una lista, había hecho suficiente, ¿no? Porque no hay una edad de retiro para la iglesia. No hay un momento en que uno puede decir, Señor, yo ya te serví. Eso lo vimos en el capítulo pasado, y de hecho hubo unos comentarios por ahí en la página de YouTube en donde nos decían los hermanos, no hay una edad para el retiro. Y Alma hijo, nuevamente es un ejemplo de esto. Eduardo, ¿cuándo podemos quedar satisfechos con lo que hemos hecho? Pues cuando ya el Señor nos llama a su presencia. ¿Sabes qué pregunta, o más bien qué frase me ha ayudado mucho a mí de levantarme de la cama un domingo temprano, cuando ahí nos vemos en la conferencia o el sumo consejo o lo que sea, ¿no? Y yo digo, siempre me hago una pregunta que me ayuda y digo, ¿cuánto debo? Y digo, debo mucho. Y me tengo que levantar. Porque quien le está que la junta son a las 7 de la mañana. Sí, el domingo. Entonces, yo creo que el recordar, yo me imagino que Alma tenía muy presente lo que él debía al Señor, y el amor que él le tenía al Señor era lo que le motivaba a hacer más. Voy a hacer todo lo posible. Y eso debe ser un buen ejemplo para nosotros. Debe ser la manera en que midamos nuestros esfuerzos. Claro, dentro de nuestras posibilidades, pero sí podemos hacer más. Podemos hacer más. Ojalá que podamos quedarnos con este pensamiento. Y pues queremos agradecerles por haber estado escuchando este capítulo, esta lección, y los esperamos la próxima semana, Eduardo, para poder seguir aprendiendo de esta misión de Alma Hijo. Así es. Gracias, y no olviden darle like, suscribirse, todo para que no se les vaya a perder el episodio y compartirlo con alguien más. Hasta la próxima.